Política y economía en diálogo. Hablemos con Javier Treviño. Y damos paso a Javier Treviño, nuestro colaborador, sobre un tema fundamental. ¿Qué pasó en Davos? ¿Qué enseñanzas nos dejó? Sobre todo en materia de comercio internacional. Estuvieron ahí pues todos los que decidan en materia financiera y económica en el mundo. ¿Qué enseñanza nos deja Davos? Y para eso nos va a comentar Javier Treviño. ¿Cómo estás, Javier? Te saludo con mucho gusto esta mañana. Buenos días, Alberto. Me da mucho gusto estar contigo de nuevo. Y pues bueno, terminó Davos. Habíamos platicado tú y yo a principios del año lo que esperábamos que podría ocurrir en Davos en estos días. Pero bueno, vimos nombres importantes como el del presidente Trump y algunos otros jefes de Estado y líderes de organismos internacionales que estuvieron en Davos hablando de los grandes temas económicos, de los grandes temas comerciales. Pero realmente la preocupación disminuyó en los temas comerciales, Alberto, después de tener la aprobación del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, por un lado, del acuerdo también del inicio de los acuerdos entre China y Estados Unidos, también de que se vislumbra acuerdos entre Estados Unidos y la Unión Europea. Y lo que es interesante es que más allá de los grandes nombres, los personajes que generaron mayor interés o al menos atención por parte de los participantes, pues no eran ninguno de estos grandes personajes, sino lo que mencionábamos hace algunas semanas, lo que en inglés se llaman los stakeholders o los grupos de interés. Realmente hubo, leyendo ahí el recuento del Foro Económico Mundial, hubo más de 13 sesiones en el programa principal del foro que se dedicó al impacto que tenía el nuevo capitalismo en los grupos de interés, en los stakeholders, que son realmente los grupos importantes en los que tienen que mirar ahora las empresas y para la creación de valor. Hablábamos de un capitalismo de stakeholders, es decir, pasar del capitalismo de los accionistas o del capitalismo de Estado al capitalismo que tiene su impacto en los empleados, en las comunidades, en los proveedores, en la comunidad que rodea a las empresas, y que esto ha sido una misión del Foro Económico Mundial prácticamente desde 1973, y por eso presentaron pues un nuevo manifiesto de cómo las empresas deben crear valor trabajando muy de cerca con todos los grupos cercanos, grupos de interés cercanos a la empresa. Sin embargo, hubo críticas también sobre este tema porque se habla claramente que si inclusive el planeta es uno de los importantes grupos de interés, pues cómo se puede medir las acciones de las empresas, cómo se pueden evaluar, medir en cuanto al impacto ambiental, social, de gobernanza, cuáles serían las métricas para ello. Y eso fue gran discusión de los expertos en el Foro Económico Mundial. Pero también otro de los temas más importantes que captó la atención en el Foro Económico Mundial fue el debate sobre el cambio climático y la desigualdad, Alberto. Yo creo que hacían falta que pasaran 50 años para que el Foro Económico Mundial haya situado al cambio climático en el centro del debate de su reunión anual en Davos, y cómo adaptar las políticas, las inversiones y las estadísticas sobre el tema del cambio climático. Y grandes empresas, que eso es lo que es interesante, Alberto, como BlackRock, Microsoft o Bank of America, anunciaron desde antes de llegar a Davos iniciativas para que puedan ser en unos años pues neutros en emisiones, o para incorporar también los cambios relacionados con el clima vinculados a sus carteras y evaluación de sus carteras de inversión, porque el cambio climático va a suponer pues un cambio en el modelo de crecimiento en el mundo, y esto es algo fundamental. Inclusive la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, en su exposición mencionaba que el Banco Central Europeo estaba revisando su estrategia y que va a incluir cuestiones relacionadas con el clima y con la desigualdad. Llamaba la atención la presidenta del Banco Central Europeo sobre esa necesidad
de que se requiere mejorar las herramientas para afinar el análisis económico, para afinar la capacidad de anticipación, el diseño de las políticas, los análisis y la valoración de los riesgos de las empresas y las entidades financieras, en esta necesidad de que las agencias calificadoras incorporen estos elementos a sus evaluaciones, a sus ratings. Entonces, eso es un tema muy importante a partir de Davos. Y obviamente se estuvieron viendo los temas de comercio, de inversión, qué es lo que va a ocurrir en el mundo, pero se ve con un mayor optimismo de que el 2020 va a ser mejor que el año 2019, y lo que sí es que las empresas tienen que adoptar una dimensión social de tal manera de que puedan ser más eficaces cuando generan valor, sí, para sus accionistas, pero también generen valor para sus comunidades, Alberto. Parece que esta cumbre de Davos, este Foro Económico Mundial de Davos, hoy pone el objetivo en una conciencia del medio ambiente por el avance que muchas veces parece sin límite de empresas, de productoras, de talleres, de fábricas. Yo tenemos que pensar en la viabilidad del planeta, porque si no, ¿dónde consumimos y dónde producimos, no? Es correcto, y los temas obviamente importantes del freno a la guerra comercial y los nuevos acuerdos entre Estados Unidos y China generó confianza en los inversionistas. El buen desempeño de los bancos centrales en el mundo también generó confianza en los inversionistas, y hubo temas de sincronización entre impuestos y recortes. Entonces, para este año se pronostica un crecimiento del 3.3%, que es por encima del 2.9% que se tenía previsto para el año pasado. En cambio, en torno a la economía mundial, hay casos de 40 países emergentes que van a crecer por encima del 5%. Buena parte de ellos es en África. Son buenas noticias. Y lo que es importante, Alberto, es que en el caso de la presencia del presidente Trump, aun cuando fue un discurso de campaña política básicamente, pues también dio seguridades de las políticas económicas para impulsar el crecimiento en América del Norte. ¿Sabes algo que no vi de análisis, Javier? Y creo que va a ser fundamental para la nueva Orquesta Mundial del Comercio, es la salida del Reino Unido de la Unión Europea, ¿eh? Ahí se van a necesitar nuevos tratados de libre comercio entre países, en específico México, correcto, con el Reino Unido. Y los ministros, sobre todo el ministro de Finanzas del Reino Unido, habló en el Foro Económico Mundial de esperar a que terminaran un proceso para seguir en las negociaciones que tienen que ver ahí con Estados Unidos y con América del Norte. Entonces, sí es un tema que se tocó por ahí, pero eso es otros temas acapararon la atención del mundo. Sí, hay retos. La economía es tan viva que los retos se pueden medir hasta por día, y este del Reino Unido con su salida de la Unión Europea va a tener que moverse mucho en la comunidad internacional. Muchísimas gracias, Javier. Muchas gracias, Alberto. Buenos días. Gracias, Javier Treviño, nuestro colaborador aquí en Central FM Equilibrio. Política y economía en diálogo. Hablemos con Javier Treviño.